Buenas tardes a todas, a todos. A efectos de protección de datos y otras cuestiones, pues os aviso de que la tutoría está siendo grabada y será puesta a disposición del estudiantado de la UNED. Dicho esto, ya empezamos con la psicofonía. Dicho esto, os voy a pedir que en la medida de lo posible mantengáis el micro cerrado, salvo que queráis intervenir, cosa a la que os invito desde ya. Vamos a adentrarnos, después de la presentación de la semana pasada, en la primera escuela que vamos a estudiar epicureísmo. A ella le vamos a dedicar 2 tutorías, la de esta semana y la de la semana que viene, que es dentro de 3 días, que estamos a viernes, y la siguiente clase o la siguiente tutoría será el lunes. Materiales importantes a tener presente, aparte de los que recomienda el equipo docente y como complemento, nunca como alternativa, porque lo importante es lo que diga el equipo docente. Yo os recomiendo 3 obras de más general a más específico. La más general de todas es esta, ¿vale? La de Frederick Copleston, La historia de la filosofía, tomo 1. A partir de creo que la tengo por aquí, a partir de la página, en la edición que yo manejo, que es la de Ariel, a partir de la página 327 tenéis lo que se conoce como la filosofía post-aristotélica, que es como Copleston llama a la filosofía helenística. Aquí vais a tener una muy buena introducción general al pensamiento, no solo a Epicuro, sino a toda la escuela epicureísta, tanto en su desarrollo griego como en su desarrollo romano. Segunda obra, todavía de carácter general, importantísima, yo no sé cuántas veces la he recomendado, podría ir a comisión con el autor si no estuviera muerto, que es Vida y opiniones de los filósofos ilustres, donde en el último libro, el libro 10, tenéis que el primer autor del libro 10, no sé si lo vais a ver en la cámara, es Epicuro, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí tenéis no solo a Epicuro, sino a todos los epicureístas. Él lo deja para el final, no porque Epicuro sea el más reciente, que no lo es, ya hemos dicho que este libro no sigue un orden cronológico, sino que sigue un orden por escuelas, lo deja para el final por una razón, porque Diógenes Laercio, si hay un filósofo con el que se identifica, si hay una escuela a la que él pertenece espiritualmente, es a los epicúreos y quiere que sea la última palabra que tú escuches del libro para que sea con la que te quedes. Y es una trampilla, ¿vale? Él te ha contado todo el rollo antes y dice los míos para el final, para que si te tienes que acordar de algo será de lo último que has leído. Y la más específica que puedo recomendar es Epicuro de Carlos García Gual, un filólogo español que es la persona que ha traducido la obra de Epicuro al castellano de la mejor manera posible hasta el punto de que se ha elevado como la traducción única y homogénea, ¿no? El castellano que nosotros leemos de los textos de Epicuro es el castellano de Carlos García Gual, que además de presentar los textos de Epicuro, en esta obra hace una introducción biográfica y filosófica, a mi juicio, brillantísima. También os he puesto una conferencia en la que él, de algún modo, resume los puntos principales de este libro que dio en la Fundación Juan March de Madrid. Pues la tenéis en el foro si la queréis poner como podcast o la queréis escuchar una tarde que tengáis libre este fin de semana. Y habremos completado, ya sabréis de Epicuro tanto o más como los grandes especialistas. Este libro sí que es muy recomendable. O sea, no es que los otros no lo sean, ¿vale? Pero que este libro lo vais a disfrutar mucho. Pues hecha esta introducción, vamos a comenzar con Epicuro y los epicúreos. Epicuro es un autor un poco maltratado por la historiografía, principalmente porque tuvo 2 grandes adversarios que transmitieron de él una imagen distorsionada o al menos sesgada y no del todo acorde con la realidad. Estos 2 enemigos fueron el estoicismo y el cristianismo. Vamos a ser sinceros, vamos a decirlo ya, sin que esto suponga que nosotros nos hacemos fan de Epicuro desde el principio. Epicuro es el autor más tergiversado, mal interpretado y maltratado de la antigüedad, por la sencilla razón de que a las 2 grandes corrientes más fuertes de la época tardogriega o principio romana, que son el estoicismo y el cristianismo, Epicuro no les caía bien. Y entonces, como no les caía bien, se dedicaron a difamarlo lo más grande. Y por eso, quizá estas tutorías tienen una función como de restaurar la figura de Epicuro. Epicuro no es ese vividor hedonista que la tradición ha querido hacer de él.
vamos a ver que es un filósofo brillante, fascinante, con una visión del mundo profundamente actual, muy realista y que ofrece una ética que podríamos aplicar hoy a nuestra vida cotidiana, tan buena como la de los estoicos, pese a que el estoicismo es el que ha hecho fortuna. Y en parte, la mala imagen que se tiene de Epicuro se debe a la fortuna que ha hecho el estoicismo. Porque gran parte de los autores estoicos se dedicaron a darle palos a Epicuro. Fijaros si Epicuro tiene mala prensa entre los estoicos, que Séneca, en las cartas a Lucilio, que os recomendaré, las tengo aquí, ¿vale? Que os recomendaré cuando hablemos de los estoicos. Séneca, en las cartas a Lucilio, cuando cita a Epicuro, tiene que disculparse de estar citando a Epicuro. Tan mala imagen tenía Epicuro entre los estoicos. Pues bien, Epicuro, como sabéis, o esta mala prensa se debe a que Epicuro identifica el bien moral con el bien placentero, que es el placer físico y el placer intelectual. Ahora bien, hay que decir desde ya, aunque luego vamos a profundizar en esta idea, que el placer al que se refiere Epicuro no es el placer hedonista que nosotros entendemos cuando escuchamos la palabra placer. Epicuro no se está refiriendo a comer, beber y hacer otras cosas para mayores de 18 años, que yo no voy a decir porque esto se pone en YouTube Kids. Entonces, no se está refiriendo a eso. Ahora lo vamos a ver. Pues bien, vamos a comenzar con la biografía de Epicuro. Epicuro nació en el 341 a.C. y por tanto 7 años después de la muerte de Platón y tiene 19 años cuando muere Aristóteles, que, como sabéis, huye a Calcis para evitar las hostilidades contra los macedonios. Epicuro era originario de Samos, es hijo de Neocles y Queréstrata. Diógenes Laercio dice que era ateniense, del demos de Gargeto y del linaje de los Filaidas. Se crió en Samos, donde los atenienses habían establecido una colonia. Diógenes Laercio dice que se inicia en la filosofía cuando tiene 14 años, que fue discípulo de Pánfilo el platónico. Pánfilo, perdonadme, Pánfilo es un nombre que siempre me hace mucha gracia. ¿Cómo sería Pánfilo? ¿Vale? Para que su nombre haya pasado como sinónimo de qué Pánfilo eres. Pues Epicuro fue discípulo de Pánfilo el platónico y de Nausifanes, que era discípulo de Demócrito. Por tanto, a través de Nausifanes, Epicuro recibe una fuerte influencia del atomismo, que ya veremos que es la cosmovisión en la que él basa su física y también su ética. Diógenes Laercio señala lo que hemos dicho, 14 años, con Pánfilo y Nausifanes, viaja a Atenas en el 323 a.C., que es el año en que muere Alejandro Magno, para cumplir con el servicio militar. Una vez cumplido el servicio militar, viaja por diferentes ciudades a lo largo de la costa de Jonia, que es el lugar del nacimiento de la filosofía, según vimos en Historia de la Filosofía Antigua 1. Estos serían los ler yare, o los años de formación y de estudio de Epicuro. Vale, que en el 306 a.C. regresa a Atenas y funda en su propia casa el jardín. Diógenes Laercio nos dice que había comprado esta casa, que era una pequeña casa en Atenas con un pequeño jardín, que más que un jardín era más bien un huerto, por 800 minas. Con posterioridad, en su testamento, deja esta casa y el jardín a sus discípulos. Y lo deja a sus discípulos para que hagan filosofía en él y a su vez lo dejen a sus discípulos para que hagan filosofía en él. El jardín no es un centro de educación superior, no es como la academia o el liceo, no es una escuela, sino que es más bien un lugar de retiro, un sitio donde reunirse para buscar la felicidad cotidiana por medio de la convivencia y la reflexión. Es una tertulia, es un seminario, es un espacio, es una ciudadela construida alrededor de una polis que está en crisis para que encontremos la paz, para que podamos hablar de nuestras cosas, para que podamos filosofar juntos y juntas, porque ya veremos que Epicuro es de los pocos filósofos que admite a mujeres dentro de la escuela. Por tanto, no tenemos que ver el jardín epicúreo como un homólogo de la academia o del liceo o de otras escuelas de filosofía que aparecen en Atenas o que han aparecido en Atenas antes, que aparecen en este periodo y que son lugares pues como la UNED, ¿no? Donde yo voy a aprender
Esto sería más bien como la cafetería de la UNED. Perdonadme por el ejemplo tan pedestre, pero es para entendernos. Un espacio donde no sea un título, nadie hace una formación reglada, sino donde vamos a hablar, a escuchar, a que nos cuenten, a contar nosotros y a compartir nuestra visión del mundo. Epicuro desarrolla su filosofía a lo largo de 33 años, una barbaridad, ¿vale? Fue un escritor muy prolífico. Según Diógenes Laercio, escribió más de 300 rollos y dice textualmente Diógenes Laercio, sin ninguna citación intercalada, es decir, todo de su puño y letra, aunque la mayor parte se ha perdido. Esto es obviamente una exageración, ¿vale? Es una exageración. Diógenes Laercio simpatizaba con Epicuro y una de las maneras de poner en valor al autor es decir que ha escrito más de 300 rollos, no hay vida para escribir 300 rollos en 33 años. O sea, que ha escrito más de 300 rollos sin citaciones intercaladas, es decir, no ha copiado nada de nadie, ni ha transcrito nada de nadie. Todo es de puño y letra de este autor. Su filosofía consta de 3 partes, que son la canónica, la física y la ética, y de él, de toda su producción, de estos 300 rollos, solo nos han llegado 3 cartas, ¿no? Que además el texto íntegro lo tenéis aquí, ¿no? En las vidas y opiniones de Diógenes Laercio y también en el libro de Epicuro. En estas 2 obras, compréis la que compréis o os hagáis con la que os hagáis, podéis leer el texto íntegro de las 3 cartas. La carta a Heródoto, donde se resume la metafísica epicúrea, la carta a Meneceo, donde se dan una serie de explicaciones atomistas de los fenómenos meteorológicos, y la carta a Pitocles, donde aparece elaborada por un discípulo, o sea, la carta a Pitocles, que no es tanto una carta de Epicuro como una carta elaborada por un discípulo de Epicuro a raíz o a partir de escritos del maestro y que es un resumen de la ética. Parece que además de buen filósofo, Epicuro fue una muy buena persona. Destaca su agradecimiento hacia sus padres, su generosidad con sus hermanos y su dulzura con los esclavos. De hecho, una de las cosas que dice Diógenes Laercio de él es que enseñaba filosofía a los esclavos y en su testamento, que también nos lo da Diógenes Laercio, libera a 3 de ellos. También, y esto es una novedad radical, enseña filosofía a las mujeres. Curiosamente, según nos dice Diógenes Laercio, Epicuro llevó un régimen de vida frugal y muy sencillo. Comía pan con agua la más de las veces y en ocasiones especiales, bebía un cuartillo de vino. Este es el vividor, ¿vale? El oscuro vividor hedonista, en realidad era un señor que disfrutaba de la filosofía, que se entretenía hablando de filosofía también con sus esclavos, y que las más de las veces comía pan y agua y solo en las ocasiones especiales se bebía un cuartillo de vino. El gran vividor. ¿Vale? ¿Por qué? Luego lo voy a explicar mejor, pero tenemos que entender que cuando Epicuro identifica el bien con el placer, él va a distinguir, ¿vale? No os voy a hacer el spoiler todavía, se los voy a hacer la distinción. Él distingue entre el placer cinético y el placer catastemático. El placer cinético es ese placer al que nosotros nos referimos con la palabra placer. El placer del comer, del beber, el placer de la orgía romana, ¿vale? Del como hasta que vomito, del bebo hasta emborracharme, del hago otras cosas por las que la orgía se llamaba orgía. Y ese es el placer cinético. Ese placer, dice Epicuro, hay que evitarlo. Y luego está el placer catastemático. Y el placer catastemático, que es el que Epicuro busca, es el no sentir dolor. Porque para Epicuro no sentir dolor ya es una forma de placer. Es el verdadero placer. Ahora vamos a explicar cómo lo justifica él. Epicuro murió con 72 años, parece que de un cálculo renal por retención de orina, después de 14 días de enfermedad. Cuenta Diógenes Laercio que antes de morir se metió en una bañera de bronce llena de agua caliente y pidió vino puro para echar un trago y recomendó a sus discípulos que no olvidaran su enseñanza. A Epicuro, al frente de la escuela, le sucede Hermarco de Mitilene, que era hijo de un hombre pobre, que a su vez es sucedido por Polístrato. En realidad, esto es como una anecdotilla, esto no tiene mayor recorrido, pero en realidad quien debería haber sucedido a Epicuro era Metrodoro de Lámsaco, que había conocido a Epicuro muy joven y que había sido discípulo de él desde
prácticamente desde el principio, pero que muere antes de que muriera Epicuro, ¿vale? Si hay un discípulo de Epicuro, no es ni Hermarco ni Polístrato, es Metrodoro. Lo que pasa es que Metrodoro muere antes de que muriera el maestro. La escuela siempre estuvo enfrentada con el estoicismo. De hecho, algunos pensadores estoicos como Posidonio y Diotimo escribieron obras contra Epicuro, y de ellos quizá, y sin el quizá, procede esta imagen de Epicuro y de los epicúreos como personas desenfrenadas que solo buscan el placer sensual a toda costa, etcétera, etcétera. El discípulo más famoso de la escuela en época romana es el poeta Tito Lucrecio Caro, que vive entre el 91 y el 51 a.C., y que expresó la filosofía epicúrea en ese poema tan bonito del que hablaremos la semana que viene, perdón, y os llevaré algunos fragmentos, que es el de Rerum Natura, ¿no? El de la naturaleza de las cosas. ¿Vamos bien por ahora con la vida de Epicuro? Pues vamos a la canónica, ¿vale? Que es la primera parte, recordad, canónica, física, ética, ¿vale? Vamos a la canónica. La canónica versa sobre las normas o cánones del conocimiento y los criterios de verdad, y por tanto está muy ligada a la física. Los criterios de la verdad o los criterios de verdad es la única parte de la lógica en la que se interesa a Epicuro. ¿Por qué? Porque a Epicuro no le interesa la lógica de por sí. A Epicuro no le interesa la lógica en tanto que lógica. A él lo que de verdad le interesa es la ética. Esto es importante. Voy a hacer un paréntesis, perdonadme. Ya dijimos la semana pasada, pero si alguien ha visto la grabación, conviene que se sepa, que lo que caracteriza a las escuelas helenísticas, es que para ellas el punto central de la reflexión va a ser la ética. ¿Por qué? O sea, la ética entendida en el sentido en el que ellos la entienden, que esto es lo mismo que no decir nada, pero lo voy a intentar explicar de una manera muy rápida y muy fácil. Esta gente, Epicuro, Zenón, Pirrón, llegan o son arrojados en el sentido heideggeriano a un mundo en crisis. Un mundo en crisis que ríete tú de las crisis nuestras. ¿Cuál es la crisis paradigmática de este mundo? La crisis de la polis. La polis había sido el escenario que había justificado la reflexión desde antes de Sócrates hasta la muerte de Alejandro Magno. La polis era el todo. La polis justificaba la reflexión política, justificaba la reflexión ética. La ética era una ética del kiwes, del ciudadano, que tenía que comportarse, que tenía que estar atento a lo que pudiera ocurrir, que tenía que implicarse en los asuntos públicos, hasta el punto de que todos conocéis la etimología de la palabra idiota. Y Dios en griego es lo propio. El idiota es aquel que se preocupa de lo suyo sin atender a los demás. Ese es el idiota, ¿no? El que descuida lo colectivo porque solo el que va a su bola. Eso en el contexto de la polis es horrible, porque es aquel que solo se beneficia de la comunidad sin devolverle nada a cambio, ¿no? Esto lo explica también muy bien Platón por boca de Sócrates en el Critón, ¿no? Como el hecho de que tú te beneficies de la comunidad implica que tú tienes un deber también de servir a la comunidad hasta en los momentos difíciles. Tienes el deber de ir a la guerra, tienes el deber de cumplir las leyes, tienes el deber de pagar impuestos, incluso aunque esto no te guste, porque tú has recibido una serie de beneficios de la comunidad que no habrías recibido de haber vivido en mitad de la nada, en mitad del monte. Bien, esta polis hace crisis. ¿Cómo hace crisis? Deja de ser la unidad política máxima, deja de ser una ciudad-estado para integrarse dentro de una comunidad política mayor, el imperio. Esto hace que el ciudadano pierda su condición de ciudadano porque ya no está tan implicado en los asuntos públicos. Ya las decisiones las toma el emperador, las toma el rey, las toma quien sea, pero las toma unilateralmente en un centro de poder que por regla general está lejos. Si ustedes están en Cádiz, piensen que las decisiones en realidad las toman unos señores que están en Sevilla en la Junta o unos señores que están en Madrid. Y que en realidad el peso del individuo dentro de la comunidad política es muy bajo. Lo que siempre se dice, ¿no? Yo no puedo cambiar las cosas. Yo no puedo hacer que mejore la crisis económica, no puedo hacer que se vaya esta pandemia, cuando teníamos pandemia, no puedo hacer que cambie la situación política, no puedo. Frente a esto, las filosofías helenísticas se dan cuenta de que la crisis política, la crisis a todos los niveles, la crisis social, se traduce en una crisis interior y el ser humano empieza a vivir en ansiedad. Esto es cierto, esto es cierto. Si ustedes veían las noticias y tal, cuando la crisis económica del 2007 y después la crisis del coronavirus y tal, aumentaron las visitas y las consultas a los psicólogos y a los psiquiatras. Las crisis externas normalmente producen terremotos o crisis internas.
Vale, pues las filosofías helenísticas van a responder a esta situación de crisis externa e interna fortaleciendo la dimensión ética del pensar. Es decir, frente a un mundo que se derrumba, frente a un mundo inestable, frente a un mundo que tú no controlas, te vamos a dar una receta, un camino que te permita mantener la serenidad, que te permita construir un espacio interior, un espacio seguro, si quieren utilizar esta frase, o esta expresión, interior, donde tú puedas controlar, tú puedas construirte, tú puedas autodiseñarte. Esta es la cosa. Por eso, a Epicuro lo que le importa es la ética. Y lo que le importa de la lógica es lo que él pueda aplicar para la ética. Para una ética entendida así. Una ética entendida como un conjunto de instrucciones, como un conjunto de conductas a través de la cual, si tú las aplicas, puedas aislarte del medio. No piensen en el jardín, ¿no? Como ese espacio en el que yo me aíslo del ruido, del bullicio de la ciudad. Pues que tú puedas construir tu jardín interior, ¿no? Eso es lo que le importa a Epicuro. Epicuro, por tanto, enseña las bases elementales del proceso mediante el cual se accede a lo real y se distingue lo verdadero de lo falso. Para ello, lo primero que va a hacer es rechazar el dualismo sensación e intelecto y unifica la sensación y el conocimiento. No habrá un conocimiento sensitivo para Epicuro y un conocimiento intelectivo. O sea, hay un único conocimiento que es sensitivo e intelectivo. Zubiri hablará de intelección sentiente. Pues bien, de aquí Epicuro distingue tres criterios de verdad. Primero, las sensaciones o aistesis, que se producen cuando las imágenes, las ídolas de los objetos penetran en los órganos de los sentidos. Es decir, yo, a través de las sensaciones, las imágenes de este ordenador, de este bolígrafo, penetran en los órganos de los sentidos. Estas sensaciones son el testimonio directo de los sentidos y son el primer criterio de verdad. Hay una cierta empiría, ¿no? Las sensaciones son el primer criterio de verdad. Son siempre verdaderas e irrefutables. Los restantes criterios de verdad se fundamentan en ella. Para Epicuro, como para los empiristas, todo conocimiento empieza en la sensación. Empieza en cómo la sensación traduce la imagen, se idola, de ahí viene el pecado de idolatría, que es hacerte imágenes de lo que hay en el cielo, cómo las imágenes penetran en nosotros. Creo que tengo aquí un texto seleccionado, pero creo que es de el libro de Wall. Perdonadme, porque si lo encuentro lo leo. No, pero no lo tengo. Epicuro, lo que hemos dicho, ¿vale? Sensaciones, aistesis. Este es el material con el que conocemos, ¿vale? El primer criterio de verdad, el testimonio que nos transmiten los sentidos. Después de las sensaciones vienen las afecciones, el paté. De aquí viene simpatía, compasión, ¿vale? Las afecciones, el paté. Incluso padecer, ¿no? Padecer, efectivamente. Dice, las afecciones son la respuesta inmediata del sujeto a la sensación. La sensación produce una respuesta inmediata en el sujeto. Estas son las afecciones. Sugieren qué acción realizar y cuál evitar. Habrá que realizar, según Epicuro, las acciones que proporcionan placer y evitar las que causen dolor. Con esto, Epicuro lo que dice está describiendo el comportamiento animal. Epicuro llega a decir, todos los animales huyen del dolor y vienen al placer, ¿no? Perdonadme por el ejemplo pedestre, pero el perro doméstico, el perro que podemos tener cualquiera en casa, camina hacia la mano que va a acariciarle y huye de la chancla. Huye de la chancla instintivamente, aunque nunca le hayas pegado un chanclazo. Tú le enseñas la chancla y huye, ¿vale? Todos los animales, frente a la sensación de la chancla que le entra por los sentidos de la vista, le produce la afección de la huida, ¿vale? Una sensación casi reactiva, inmediata. El tercer criterio de verdad serán las preconcepciones o la prolepsis. Este es el concepto general producido por el recuerdo de las impresiones sensibles repetidas de un determinado objeto. Es decir, los objetos entran en nosotros a través de los sentidos. Esas son las sensaciones. Múltiples sensaciones de un mismo objeto producen que la memoria de algún modo se quede con la sensación de ese objeto y lo pueda reproducir incluso cuando no lo tiene delante. Veo este libro,
vuelvo a ver este libro, vuelvo a ver este libro. Si yo les dijera, descríbanme la portada del libro, ustedes que ya lo han visto varias veces, aunque ya no lo tengan delante, son capaces de, en su memoria, reproducir el objeto y narrarlo. Esta es la prolepsis, la preconcepción. Es el concepto general producido por el recuerdo de las impresiones sensibles repetidas de un determinado objeto, que a través de la memoria fijamos en la mente algunos rasgos de los objetos que nos transmiten los sentidos. Y son la condición de posibilidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque yo no puedo comunicar las sensaciones ni puedo comunicar las afecciones, porque son instintivas, son del sujeto. Lo que sí puedo comunicar son las preconcepciones o los conceptos. Esto sí lo puedo comunicar. Yo puedo decir el libro es cuadrado, el libro es blanco, el libro es grueso, el libro es delgado. ¿Para? Estos conceptos que además pero ninguno de estos conceptos yo los he formado fuera de la impresión o fuera de la afección. ¿Se han entendido los tres criterios? El primero, siempre verdadero, la sensación. El segundo, la afección, es una reacción o un comportamiento casi reactivo a la sensación. Y luego los conceptos que yo construyo o que yo monto apoyándome en la sensación. A estos tres criterios de verdad, los epicuros añadieron un cuarto, ¿no? Que son las proyecciones imaginativas del entendimiento. En griego, los fantastikai epibolaites dianoias. ¿Vale? Estas proyecciones imaginativas del entendimiento es cuando nosotros mezclamos conceptos para crear otro tipo de ideas de las cuales no tenemos una sensación directa. Pero bueno, lo dejamos ahí. Epicuro resalta la primacía de los sentidos como fuente del conocimiento, ¿no? Lo que se llama el terco empirismo de Epicuro. El conocimiento sensible, por tanto, es la base de todo conocimiento. Las sensaciones, las afecciones, los conceptos son siempre verdaderos. ¿Dónde radica el error, según Epicuro? En el juicio. El error no está en la sensación, el error no está en la afección, el error no está ni siquiera en el concepto. El error para Epicuro está en el juicio, es decir, en las relaciones que establecemos entre los conceptos. El error para Epicuro es emplear palabras que significan una imagen que no se corresponde con el objeto actualmente designado. Es por ello que Epicuro recomienda prestar atención al uso de la palabra en su acepción primaria. Vigila tu lenguaje, exprésate con precisión, porque el error no está en la idea, no está en el concepto, no está en la sensación. El error está en el uso lingüístico que hacemos del concepto. Si vigilas tu discurso, si te atiendes al sentido natural, a la primera acepción de las palabras, tu discurso será recto, tu discurso será correcto y no caerás en el error. Hay quien ha visto aquí el primer antecedente del giro lingüístico. Ya veremos que Epicuro antecede muchísimas ideas que luego aparecerán en física, aparecerán en filosofía y que rastreando, tienen su origen aquí y que han pasado desapercibidas a lo largo de la historia durante años, durante siglos, milenios cabría decir, precisamente por la mala prensa que tiene este pensador y que tiene su escuela. Mala prensa que es totalmente injustificada, como estamos viendo. Porque hasta ahora, o sea, llevamos 10 diapositivas y hasta ahora Epicuro todavía no te ha dicho emborráchate y hártate de come gamba. Que parece que eso era lo único que hacía Epicuro, ¿vale? Para los estoicos y para los cristianos parece que Epicuro era un señor que se levantaba por la mañana, se servía su buen litro de vino, su buen plato de gamba rica de Huelva y ahí como si no hubiera un mañana. Y vive la vida y comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a pasar todas las tutorías de Epicuro y Epicuro en ningún momento dirá hártate comer y de beber que esto se acaba. ¿Vale? Eso es lo que quieren que pensemos de Epicuro. Y sin embargo, Epicuro, a la chita callando, como diría el otro, va generando todo un corpus filosófico, toda una serie de ideas que luego, cuando son retomadas, tienen mucha fecundidad. La primera esta. La primera, la idea de que el error no radica, que ya ha matado a Descartes, ¿eh? Ya ha matado a Descartes. Epicuro ha matado a Descartes varios miles de años antes de que Descartes, mil y pico de años antes de que Descartes naciera. El error nunca está en la sensación, el error nunca está en el sentido,
El error nunca está en la afección. El error ni siquiera está en la idea o en el concepto. El error está siempre en el juicio. El error está en el uso lingüístico que hacemos de los conceptos. Bien, vamos a ver la física de Epicuro. Epicuro se ve guiado para la elección de una teoría física determinada por un fin práctico. Él no le interesa el estudio de la realidad en tanto que realidad, como no le ha interesado el estudio de la lógica ni de la lingüística. Él lo que persigue con el estudio de la física es un triple objetivo que no tiene nada que ver con el estudio de la física. ¿Qué es lo que persigue Epicuro con el estudio de la física? Este objetivo, o estos tres objetivos. Primer objetivo, liberar al ser humano del temor a los dioses. Epicuro cree que buena parte de la angustia y de la inquietud con la que vive el ser humano es porque tiene miedo a los dioses. Tiene miedo de que los dioses le castiguen, tiene miedo de que los dioses le juzguen. Segundo gran objetivo, liberar al ser humano del miedo a la muerte. Otro de los grandes fuentes de angustia que detecta Epicuro es que los seres humanos tenemos miedo de morir. La idea de la muerte nos aterra y de hecho gran parte de nuestra cultura, eso lo dice aquí el amigo Freud, está montada precisamente para hacernos olvidar que somos seres finitos, que nos vamos a morir y que algún día tendremos que afrontar ese momento. Por eso no solo ocultamos la muerte, piensen ustedes que todos los cementerios están fuera de las ciudades, el derecho alega cuestiones sanitarias, pero se pueden buscar razones sociológicas, razones filosóficas, ¿no? De por qué ocultamos la muerte. No solo ocultamos la muerte en nuestra cultura, sino que ocultamos todo lo que nos recuerde la finitud o la mortalidad. Ya estamos encerrando a los ancianos en asilos. Todo lo que nos recuerde que hay un periodo de decadencia después del periodo de plenitud, lo vamos ocultando. ¿Por qué? Dice Epicuro, porque nos da miedo. En este tema hay un libro muy bonito, muy finito, muy bonito, que pueden ustedes leer si les interesa el tema de la muerte, de un filósofo francés. Hoy estoy con los franceses que me van a hacer, hijo, me van a dar la Legión de Honor. Digo porque en la tutoría de teoría del conocimiento hoy solo he recomendado autores franceses y ahora voy a recomendar a un francés, que es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, perdóname Marta por cómo pronuncio el francés, tiene un libro muy bonito, en castellano está traducido como Vivo hasta la muerte, en el que Ricoeur reflexiona sobre el miedo que nos da afrontar la muerte y cómo hace una descripción hermenéutica, fenomenológica de la muerte de los demás y cómo esa muerte de los demás va elaborando nuestra propia muerte. La muerte de los demás no anónimos, sino la muerte de los demás que queremos, ¿no? La muerte de nuestros seres queridos, la muerte de nuestros amigos, la muerte de las personas que conocemos, cómo va elaborando nuestra propia muerte. Sí. Esta es la segunda gran fuente de inquietud y de angustia que encuentra Epicuro y el tercer objetivo es proporcionar paz al alma. Por tanto, cuando Epicuro estudia la física, tal como hemos dicho, tiene un triple objetivo. Primero, liberar al ser humano del temor a los dioses. Segundo, liberar al ser humano del miedo a la muerte. Tercero, proporcionar paz al alma. ¿Por qué? Porque para Epicuro, si pierdo el miedo a los dioses y pierdo el miedo a la muerte, consigo la paz. El proyecto de vida es precioso. Libérate de tus miedos. Libérate de tus miedos y serás feliz. En el sentido en el que lo entiende Epicuro, que es la tranquilidad del alma. Que es también una manera muy bonita de entender la felicidad. La felicidad no es la plenitud absoluta o la satisfacción absoluta de todas las necesidades, no es la consecución de todos los objetivos, de todas esas metas volantes que nos vamos proponiendo a lo largo de la vida. Para Epicuro, como luego para Zenón y para Pirrón, la felicidad será la tranquilidad del alma. Estar sereno, la serenidad es la felicidad. Pues bien, la serenidad la vas a alcanzar no cuando tengas ese trabajo soñado, no cuando tengas 20 hijos, no cuando te compres la casa en la playa. La serenidad, todas esas cosas seguramente te quitan la serenidad. La serenidad la vas a alcanzar cuando te liberes de tus miedos, especialmente de estos dos, del miedo a los dioses y del miedo a la muerte. Para ello, Epicuro sostiene que los dioses, en efecto, existen, estaba la cosa como para decir que no, pero que no se interesan de los asuntos humanos. Por lo que las propiciaciones, las súplicas, las oraciones, las romerías son mera superstición. Es decir,
¿Hay dioses? Esta es una tesis de la que parte un libro de un teólogo alemán muy importante del siglo XX, que quizá a lo mejor habéis oído hablar de él porque tiene algún libro de filosofía, es uno de estos autores que es interdisciplinar, que trasciende, que se llama Karl Rahner. Karl Rahner tiene un libro muy bonito, difícil de leer en ocasiones, que se llama El oyente de la palabra. En el oyente de la palabra, en la traducción al castellano, ¿vale? Yo sé que todos vosotros sois políglotas, todos podéis leer alemán, francés, latín y griego, pero yo normalmente siempre recomiendo la traducción castellana de las obras, ¿vale? Salvo que no la haya. Hasta ahora, como siempre la ha habido, pues el oyente de la palabra. En el oyente de la palabra, Runner parte de esta idea, de que si Dios o los dioses son absolutamente trascendentes, da igual que existan o no existan, porque lo que está claro es que si son absolutamente trascendentes, no pueden entrar en contacto con la realidad humana. Y es lo que dice Epicuro. Despreocúpate del miedo a los dioses, porque los dioses en efecto existen, pero no se preocupan de lo que te pase a ti. Tú no les importas. Por tanto, el rezo, el rito, el sacrificio, no sirven para nada. Son mera superstición, es decir, le estás rezando a la nada. Esto lo trata también Runner en otro libro. Si el anterior era bonito, este todavía es más bonito, porque versa sobre la oración y si la oración es útil o inútil, si Dios escucha o no escucha, y si aunque escuche puede hacer algo o no puede hacerlo, que se llama Palabras al silencio. Estas dos obras, si las son muy difíciles de encontrar ya hoy día, ¿vale? Sobre todo el de Palabras al silencio, que creo que esto es casi una aventura bibliográfica al dar con él. Pero si los quieren apuntar, ahí quedan. Volvamos a Epicuro. Liberados del miedo a los dioses, porque sabemos que los dioses, aunque existan, no se preocupan de nuestros asuntos y por tanto no tenemos que preocuparnos de los suyos. No he ido a misa, Dios me va a castigar, no he hecho el sacrificio, no he rezado mirando a donde tenía que mirar, ahora se va a liar parda, no llevo el escapulario de tal imagen, no he hecho el... Pongo ejemplos de ahora porque no sé, supongo que nadie está preocupado como, oh, no he sacrificado a mi mejor cabra, entonces Dios se va a enfadar. ¿Vale? Pero esa es la cosa, ¿no? No te preocupes, no se va a enfadar, no le importa lo que sacrifiques. Pues bien, negado la preocupación de los dioses por el ser humano, Epicuro negará también la inmortalidad del alma sobre la base de que la muerte no puede afectarnos en nada, porque lo que ha perecido carece de sensaciones y lo insensible es la nada para nosotros. Si todo el conocimiento procede de la sensación y la muerte es el fin de todas las sensaciones, no te preocupes porque nunca puedes conocer la muerte. Y como no puedes conocer la muerte, es imposible que algo que no puedes conocer sea bueno ni malo. Y como es imposible que sea bueno ni malo, pues no te puede afectar de ninguna manera. Porque como las afecciones es la reacción a la sensación y la muerte no hay sensaciones, pues tampoco habrá afecciones ni afectación. No te preocupes por la muerte. Ese famoso dicho de cuando ella está, yo no estoy, y cuando yo estoy, ella no está. Y por tanto no me tengo que preocupar de ella, porque cuando ella venga yo ya no estaré. Guiado por estos fines prácticos, Epicuro acabará adoptando el atomismo de Demócrito, pero con algunas modificaciones para defenderlo de las críticas que había recibido esta corriente, sobre todo de Aristóteles. Vamos a ver cómo defiende Epicuro el atomismo. El punto de partida de la física de Epicuro es un doble principio. Primero, que la realidad está formada por cuerpos en movimiento, por lo que debe haber un vacío entre ellos que posibilite dicho movimiento. La realidad está formada por átomos y vacíos. ¿Por qué? Porque si no hubiera vacío, los átomos no podrían estar en movimiento. Los átomos, si se mueven, se tienen que mover en un espacio concreto. Ese espacio es el vacío. Ahí él admite también la existencia de una especie de vacío dentro de los átomos. Pues él entiende que son físicamente indivisibles, es decir, el átomo es físicamente indivisible, pero que sí tiene una serie de componentes. Y llega a decir que el átomo vibra dentro de sí. Esto es interesante, porque cuando hablamos del átomo la última vez, aquí salió el tema de que el átomo no era... Aquí lo estuvimos hablando, ¿no? De cómo la escuela atómica llega al átomo, que no llega por una cuestión de investigación física, sino por una aplicación de la lógica. Esto lo estuvimos viendo
Es que yo ya doy tantas clases al cabo de la semana y repito tanto las cosas que no sé a quién le cuento qué. Cualquier día, mi mujer, voy a estar con ella en la cafetería, me va a parar y me va a decir que esto no es una clase de filosofía, ¿eh? Porque ya no sé a quién le hablo de qué. Hemos hablado aquí de cómo Leucipo primero y Demócrito después llegan al átomo. Cómo yo, si parto de la idea de que todo puede dividirse por la mitad hasta el infinito, en realidad no hay nada. Y por tanto, si yo puedo partir esta mesa hasta el infinito, tengo que postular que para que esta mesa tenga cierta solidez y exista, tiene que haber algo que yo no pueda partir. Y precisamente eso que no tiene partes lo llamo átomo, que en griego significa átomos, lo que no tiene parte. Y por tanto, se queda en que el átomo es la unidad mínima de la realidad. ¿Vale? Y siempre se dijo, ¡ay, estos pobres griegos, jajaja! Es verdad que dieron con el átomo, pero luego rompimos el átomo y dentro había un montón de cosas. Pues ya Epicuro, siglo IV antes de Cristo, dice que aunque el átomo es indivisible, está compuesto de partes y que dentro de él hay vacío y que el átomo vibra. Vuelvan al modelo atómico de Rutherford. Creo que es este el modelo atómico de Rutherford. Ahí tienen el átomo con sus diferentes elementos, con un cierto vacío, vibrando dentro de sí. Epicuro, siglo IV antes de Cristo, el del cuartillo de vino. Ahí lo tienen. No era cualquier cosa este señor. Epicuro, después de decir esto, es decir, puede decir que hay átomos, que hay vacío y que hay incluso vacío y partes dentro del átomo, que el átomo tiene componentes y de que el átomo vibra dentro de sí, que es una manera de decir que hay un movimiento intraatómico, que el átomo no solo se mueve en un espacio, sino que el propio átomo está en movimiento dentro de sí mismo, es decir, que es dinámico en sí mismo. Dice Epicuro que primer punto de partida, la realidad está formada por átomos, por cuerpos en movimiento y por vacío, que es el espacio en el que los átomos se mueven y que estos átomos tienen partes dentro de sí y hay vacío dentro de sí. Y el segundo punto de partida de la física de Epicuro es que de la nada no surge nada. Ex nihilo nihil fit. Por tanto, todo surge o desaparece por composición o disolución de los átomos. Esto ya lo conocemos porque esta es un principio básico de la filosofía atomista. No hay nada que venga de la nada. De la nada nada puede surgir. Es nihil o nihil fit. Esto significa que todo lo que parece que no era y que ha empezado a ser, como por ejemplo yo, que hace 35 años no era y que hace 34 empecé a hacer y que seguramente dentro de unos años, esperemos que muchos, no seré, no es porque yo haya venido de la nada, ahora sea algo y luego vuelva a la nada, ¿no? Como dice Pascal, ¿no? En los pensamientos, ¿no? Que el hombre es un fogonazo de luz entre dos nadas, ¿no? No es eso. Eso también lo dice San Agustín, ¿no? Que dice que la vida es una luz peregrina, ¿no? Que hace ¡fum! Y desaparece. Bien, no es que yo sea eso, es que en un momento determinado unos átomos que existían se configuraron de tal modo que me dieron lugar a mí y en un momento y en otro momento en el futuro esos átomos se descompondrán y yo dejaré de estar, pero no dejaré de estar, porque mis átomos estarán por ahí desperdigados, no sé, con una suerte de cabra o de plantita o de si hay justicia en el mundo yo me reencarnaré en mi perro, ¿sabes? Porque no se puede tener mejor vida que ese ser. Pues bien, toda la realidad está compuesta por átomos, el aparecer y desaparecer de cosas en realidad es un fruto de la composición y la disolución de los átomos. Estos son los dos principios de la física de Epicuro. Pues bien, el todo está formado por cuerpos y vacío y es además infinito. El todo no tiene límites. ¿Por qué? Porque si el todo tuviera límites, estaría limitado por lo que no es el todo, es decir, por la nada. Como la nada no existe, la nada es un absurdo lógico, por tanto el todo tiene que ser infinito, porque si el todo está limitado, ¿por qué está limitado? ¿Qué no es el todo? ¿Qué no entra dentro del todo? Lo único que lógicamente se opone al todo es la nada. Como la nada es un absurdo lógico, el todo debe ser infinito. La existencia del vacío se infiere de la existencia del movimiento. Si no hubiera vacío, no habría movimiento, porque todo lo que se mueve necesita un espacio para moverse. Tanto el vacío como los átomos son infinitos. No cada átomo infinito, sino el número de los átomos.
Los cuerpos son para Epicuro compuestos de átomos que se generan y corrompen por unión o disolución. Esto ya lo hemos explicado. También la persona y el alma humana. También para Epicuro el alma humana está hecha de átomos, se disuelve, desaparece. Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte, porque no hay una vida ultraterrena a la que vaya a ir tu alma inmortal y te has que tener miedo. Aquí no sirve el esquema cristiano, pero como en el mito del platónico, de que vaya a ver allí un señor con una balanza diciendo, ¡ay, qué malo has sido! Pues ahora te toca reencarnarte en cucaracha. Ah, tú has sido bueno, tú te vas a reencarnar en, yo qué sé, un animal chulo, un unicornio. En un caballo bello y hermoso que corre libre por la pradera. ¿No? No, no Vale. dime, Paula. O Marta, dime, Marta. A ver, es que yo tenía una duda porque yo sí que me he leído el libro de Diógenes Laercio y estoy con el de Carlos García, el de Epicuro. ¿Vale? Y que será por hacer mi teoría de la mosca cojonera, yo no digo lo contrario, ¿vale? Pero cuando leí el párrafo de la carta a Heródoto donde habla Epicuro del alma, para mí no quedó tan evidente que el alma no existiese y que fuese mortal, porque lo que dice en realidad es que el alma está mezclada con el cuerpo, que son átomos, y que se separa. No, o sea, de hecho, lo que pasa que sí que dice que efectivamente, como el que sientes el cuerpo, una vez que mueres no hay cuerpo, no hay sensaciones ni sufrimiento. Pero no dice que el alma no exista o que muera con el cuerpo, dice que se separa. Sí, O sea, a mí me efectivamente. resultó, o sea, me evocó, de hecho, cuando lo leí, antes de como empecé por Diógenes, dije, coño, es la historia de Platón con la parte racional del alma. Y luego leo a Carlos que dice que Epicuro es totalmente antiplatónico, que de hecho ni lo nombra, y que el alma es mortal. Y dije, hostia, pues ahí tiene que haber otro texto o algo porque me faltaba un eslabón perdido. Sí, efectivamente hay otros textos que nos han llegado de Epicuro y que nos ayudan a completar esto. Por ejemplo, cuando hablemos del clinamen, en la carta sobre física no está el clinamen. Esto lo sabemos por dos fuentes, digamos, complementarias, que son las sentencias vaticanas, que son un conjunto de fragmentos que nos han llegado de las obras de Epicuro recopiladas como un solo rollo, en el que él ahí habla ya más detenidamente del alma. Epicuro nunca dice efectivamente, Marta, yo no sé si lo he dicho así en un momento de ardor, si lo he dicho así, perdonadme, pero Epicuro nunca dice que el alma no exista. Epicuro lo que dice es que el alma es material, que no es un principio espiritual, que está formada por átomos, igual que el cuerpo. ¿Vale? No dice que no exista, porque no entra dentro de los filósofos de esta época decir que no haya un principio del movimiento anímico, ¿vale? Todos ellos van a creer en el alma de una u otra manera. Será espiritual, será material, será inmortal, será mortal, pero ninguno va a decir el alma no existe. Entonces, para Epicuro, efectivamente, el alma existe. Lo que pasa es que es material. Y lo que sí dice Epicuro, cuando habla de la separación, en realidad lo que dice Epicuro es que igual que el cuerpo se disuelve, o sea, que los átomos que forman el cuerpo se disuelven para formar otras cosas, también los átomos del alma se disuelven para formar otras cosas, porque como el alma es material, es un alma atómica, por así decirlo, formada por átomos, no puede subsistir como alma. Subsisten los átomos que componen el alma, pero no subsiste un alma al modo platónico, aunque no guarde una identidad, pero sí un principio único constituido que es el que va y viene. No, los átomos del alma se diluyen y se diluyen significa que unos pasan a la cabra, otros pasan a la piedra y otros pasan al cuenco de agua. ¿Vale? No, no queda nada. Vale. No es ¿Vale? que te digo que esa carta de Heródoto, la carta, creo que la primera, vamos, la que habla de la que cuenta la teoría atómica, es que yo le encontré mucha equivalencia con lo de las almas platónicas, porque como Platón decía también que el alma sensible, que es la que sentía, muere, que es mortal, y dije, pues al final, vamos, no están diciendo lo mismo, pero la idea de fondo era la misma, pero claro, sí, No, no, átomos se disuelven, pues ya exactamente. el El alma, concepto de alma desaparece porque se disuelve con los átomos, digamos. claro, sí, porque como veremos, Epicuro, al igual que luego Zenón de Citio y todos los estoicos, hasta el estoicismo romano, que es donde esta idea se diluye, son materialistas. Es decir, ellos creen que no hay realidades espirituales. Vale. ¿Vale? En los estoicos, nada, en los estoicos es más difuso, pero en los epicúreos es más claro. Bien, entonces, los átomos tienen para Epicuro tres características estructurales. Primero, tienen figura, tienen forma,
tienen peso, esto lo defiende Epicuro frente a Demócrito, es decir, que en contra de lo que pensaba Demócrito, Epicuro entiende que los átomos tienen peso y una tendencia natural a caer, y así por tanto, como él explica el movimiento y el choque de los átomos, y los átomos también tienen tamaño. Por el peso, los átomos caen siempre hacia abajo. Aquí es donde hay alguien que ha visto un antecedente de la teoría de la gravedad, ¿no? El átomo, su tendencia natural es a caer en el vacío, va hacia abajo. Entonces la pregunta es ¿por qué veo cosas y no veo una cortina de líneas? La teoría de cuerdas, ¿no? ¿Por qué no veo cuerdas, ¿no? O líneas cayendo hacia abajo, ¿no? Dice Epicuro, porque los átomos chocan entre sí. Y chocan entre sí porque en su trayectoria se producen desviaciones espontáneas. Esto es lo que Epicuro llama la parénclisis y Lucrecio en el De Rerum Natura llama el clinamen. Los átomos tienen un cierto clinamen, se mueven de forma aleatoria y chocan con otros átomos. En esta desviación aleatoria del átomo hay quien ha visto un anticipo rudimentario, salvando todas las distancias, del principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? En este movimiento aleatorio del átomo, que la clave es que es imprevisible e impredecible. Nadie sabe qué átomo es el que se va a mover y hacia dónde se va a mover. El alma humana, y aquí vamos a lo que decía antes Marta, es un compuesto de átomos y por tanto desaparece cuando estos se disuelven, por lo que para Epicuro no hay vida después de la muerte. Esto es muy importante dentro de la filosofía epicúrea porque precisamente con esto es con lo que Epicuro pretende liberar al ser humano del miedo a la muerte. La muerte es la pérdida de toda sensación y es el no ser por excelencia. Y como tú no te puedes imaginar no siendo, entonces no tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Porque la muerte, como es el fin de toda sensación, no puede afectarte. No tienes que tenerle miedo. Cuando ella esté, tú no estarás. En todo esto no interviene ni la divinidad ni la necesidad, sino el azar. Esa es la clave. No hay intervención divina. El mundo no es efecto de una voluntad, de una querencia, de un plan prefijado. No, el mundo es efecto de unas causas mecánicas y no hay razón para postularle ninguna teleología. El mundo no tiene finalidad, no tiene intención. ¿Por qué? Porque no tiene un creador. Lo que le da la intencionalidad al mundo es la existencia de un creador que puede habernos creado para algo. Si no hay un principio espiritual iniciador del mundo, no hay una teleología en el mundo. Todo es azar. Todo es casualidad. Como vemos, por tanto, Epicuro trata de explicar el mundo sin recurrir a la existencia de dioses o causas finales. Por otro lado, la teoría de la desviación espontánea de los átomos le sirve a Epicuro para romper el determinismo del antiguo atomismo griego y salvaguardar la libertad del ser humano. Para esto es para lo que postula el clinamen, para decir que no todo está prefijado, que hay una suerte de libertad atómica y si somos libres a nivel atómico, imagínate a nivel macroatómico. O sea, si los ladrillos de la realidad son impredecibles, ¿cómo será de impredecible la realidad y el ser que está compuesto por esos ladrillos? Y aquí tenéis la teoría del clinamen y así es como más o menos se la imagina Google, ¿vale? Cuando pones clinamen, esta es la imagen que te aparece. Según el esencialismo, ¿no? Los científicos pueden establecer la verdad de las teorías más allá de toda duda razonable, ¿no? Por lo que las teorías científicas describirían describen esencialmente las cosas, es decir, que las cosas son como las teorías científicas establecen, ¿no? Cuando una teoría científica dice es que esto es así, es que así funciona la verdad, así es como es la realidad, ¿no? Ahora bien, esta es la teoría esencialista. Según la teoría instrumentalista, las teorías científicas en realidad no son verdaderas ni falsas, sino que son herramientas más o menos adecuadas para conseguir algún fin. Me da igual si la realidad funciona si la gravedad funciona, como dice la teoría de la gravedad, porque lo importante es que yo aplicando esta teoría consigo resultados. Entonces me da igual cómo funcione, cómo sea la realidad en sí misma considerada, ¿vale? Porque a mí lo que me importa es obtener un resultado concreto en este momento. Pues bien, Epicuro combina el esencialismo, que dice que la realidad es tal como la teoría la refleja, y combina el instrumentalismo, que es que la teoría sirve para un fin determinado. Y diferencia dos tipos de investigaciones. Las que admiten una única explicación, que son las que son referidas a los asuntos fundamentales, a los átomos, al vacío, etcétera, y las que admiten varias explicaciones, que son las que están dedicadas a los fenómenos terrestres.
porque en esa famosa carta lo que dice Epicuro es que no hay que agobiarse por lo de los fenómenos celestes porque nunca tendremos una explicación clara de los mismos. Por tanto, ahí la teoría es instrumental. Y cuando hablamos de los fenómenos celestes, como lo entiende Epicuro, ¿vale? Y Epicuro no se mete con el Hubble y con que si Plutón y tal. Cuando hablamos de los ciertos fenómenos del mundo supralunar, la teoría es instrumental, si sirve para hacer explicaciones o te sirve para la vida, bien, pero cuando hablamos de los átomos y cuando hablamos tal, él adopta una teoría esencialista. La realidad efectivamente es así, está compuesta por átomos, no es una teoría instrumental que te sirva para calmar tu alma, sino que puedes calmar, o sea, tu alma, perdón, para calmar tu miedo o tu angustia, sino que te calma la angustia porque es que esto es verdad. Bien, hoy hemos visto la canónica y la física. Podéis entender que la parte más interesante del pensamiento de Epicuro es la ética y que la ética la veremos el lunes, la semana que viene, en un tema monográfico que dedicaremos únicamente a la ética. Esto es algo que voy a hacer con todas las escuelas, ¿de acuerdo? La parte más importante de estas escuelas es la ética. Entonces, cuando le dediquemos 2 tutorías o 3 tutorías, en las primeras me voy a dedicar a temas tangenciales, a los temas, digamos, preliminares o propedéuticos, y la última la dedicaré siempre monográficamente a la ética, salvo en el caso de los estoicos, donde primero haremos todo lo propedéutico, después haremos la ética y por el peso que tienen los estoicos dentro del temario, haremos una tercera tutoría dedicada únicamente a leer y comentar textos estoicos. ¿Dudas, cuestiones, preguntas, comentarios, disidencias, adhesiones? Voy a cortar la grabación porque me parece raro que sean las 8:04 y hayamos terminado.